Pues hay tuberculosis, protis positivo y protis negativo, nada más. ¿Qué significa que sea BK? Beca es de Bacillus Koch, pero ya no se debe usar, ahora se debe decir bar. Bar, una cruz, dos cruces o tres cruces. Beca tres cruces ya no se debe decir. Bar tres cruces, bar cruz. Eso lo va a diferenciar ustedes de otros. ¿Desde cuándo le dicen bar? Ya hace años. ¿Ya? No. Con bar, obviamente, porque eso para que ustedes digan bar, ¿qué significa? ¿Qué tinción han usado? Nielsen. Eso es la diferencia de todas las que tienen gramo. Yo dije No, pero las cruces simplemente. Las creces son la cantidad, eso quería ver, pero no está acá. Justo lo quería estar preguntando. ¿Cómo se diferencia uno, dos, tres cruces? No dice. No está en su guía. Entonces no va a venir. Pero se pide. Voy a ver si está en mi guía. 20, 50, 100 campos. Con fe. No tampoco. Pi. 100 campos, 50 y 20. Ya, pero no es la cantidad. Ajá. La cantidad solo dice cuántos campos. Pero si ustedes lo saben, ¿cuánto puede agregar? Se fija, doctor. A su repaso, bro. Eso siempre viene a examen, eso digo, pues. Bueno, ya. Bueno, pero vamos por partes. Vamos a hacerle muchos. Más tiempo. Pues primero, el Mycobacterium es una bacteria que no se clasifica por el grano. ¿Por qué no? Pared. No se tiñen. ¿Por qué no se tiñen? Muy bien. La pared. Porque mi pared celular Con ácido tiene ácidos micólico. micólicos. Y los ácidos micólicos son, no dice ácido, pero son lípidos. Ajá. Y no se tiñen, son impermeables a los colorantes del gramo. Por eso tenemos que utilizar dos componentes para a la fuerza pintarlos. ¿Cuáles son los dos componentes? El Fucsina. calor y el fenol. La fucsina está fenicada por eso, el fenol, y lo sometemos a calor para poder que se tiñan de color. ¿Con qué se va a teñir? ¿Con el azul de trieno o con la fucsina? Con la fucsina. Con la fucsina, y la fucsina es roja, fucsia, por eso la vacila van a ver fucsia. Y el fondo es el contraste de color azul. ¿Ya? Mycobacterium es una bacteria exigente o no? Sí. Aeróbica estricta. Porque ¿es exigente o no es exigente? Necesita proteína. Ajá. Necesita. Uy, ¿por qué está la historia acá? La sombrilla que no salió el día lunes. El Ah. jueves. Ya. Entonces, ¿este medio cómo se llama? Pai. No. Es sólido, está bien. No está en Es un la señal. placa, pero está acá. Es un medio sólido. Ajá. Lowenstein-Jensen. ¿Qué en particular tiene Lowenstein-Jensen? Huevos. Está hecho a base de huevo entero. Clara y yema, los dos juntos. ¿Y por qué es de color celeste o verde? Por el verde malaquita. Tiene un colorante que se llama verde malaquita. Los colorantes son inhibidores, dijimos. Entonces inhibe el crecimiento de otras bacterias. ¿Por qué? Porque ¿qué muestra solemos utilizar aquí? Esputo. Esputo. ¿Y el esputo es una muestra estéril o polimicrobiana? Polimicrobiano. Polimicrobiana, porque sabrá Dios que hay en sus bocas de ustedes, ¿no? Entonces tenemos flora normal de la bacteria, de la boca, bacterias ahí. Entonces tiene que haber inhibidores, acá hay antifúngicos, antibióticos y el colorante que es el verde malaquita. Y tiene suplementación con huevo entero, ¿no? Mycobacterium es una bacteria que se crece rápido o lento. Lento. ¿Qué tan lento es? 48 horas. 12 a 48 horas del Mycobacterium tuberculosis hace una 6 semanas de infección. 48. Ya Sí, subió. se replica cada 24 y 48 horas. Crecimiento lento. Bueno, yo tenía que. Una Bueno, replicación. yo soy hasta 24. O sea, en 24 horas recién una bacteria se parte en dos. Ah, En cambio, otras bacterias de una a dos se hacen horas nada más, ¿no? Minutos. En cambio, el Mycobacterium, un día o 2 días, como les han dicho ustedes su teoría, recién se parte una en dos. O sea, para ser visible, una colonia, ¿cuánto tiene una colonia? 2 semanas para dar positivo. Una colonia, ¿cuánta cantidad tiene de bacterias? 10 a la 5 UFC, pues, ¿no? Se tiene que ver 10 a la 5. Para que suceda 10 a la 5 dividiéndose a 1 por día, en promedio es 2 meses para saber que está positivo. Una bacteria de crecimiento muy lento, muy exigente en cuanto a crecimiento, nutrientes y muy lenta para reproducirse. Se siembra, como ustedes ven aquí, a temperatura corporal, 37 grados, y es aerobia estricta, o sea, oxígeno puro. Si la sembráramos y creciera en un calutiólico-lato, ¿dónde crecería? Solo en la superficie, nada más, ¿no? Pues aerobia estricta, ¿ya?
En nuestro cuerpo, ¿es normal tener Mycobacterium tuberculosis? Sí. ¿Es normal tenerla como flora bacteriana? Sí, ¿no? ¿Qué dice? Por ahí dicen sí. No, sí, no, o sí. sea, sí, Yo digo que una sí. hepatitis puede quedar latente, pero lo normal. Ajá, claro, o sea, no es enfermedad. No es absoluto. No es Ajá. enfermedad. O sea, sí lo tenemos, pero Sí lo tenemos, pero No lo tenemos. No se expresa. Sí tenemos, pero no se expresa. ajá, o sea, no genera latencia ni enfermedad. Sí lo tenemos. Sí lo tenemos. Lo menos que te contagies y ahí recién lo vas a tener. Pero no es. no debe haber Mycobacterium tuberculosis. No es parte de la flora normal. Como dice el compañero por ahí, que nosotros nos infectemos porque la bacteria es prevalente en nuestro país Ujú. es otra cosa. Así como según las serologías de epidemiología en el Perú, el 95% hemos tenido hepatitis A en la niñez, que no es normal que tengamos hepatitis A. En un país europeo, sus niños, el 5% no han tenido hepatitis A, pero acá nosotros el 95% tuvo hepatitis A. Lo mismo con tuberculosis. Según los estudios epidemiológicos, el 70% de los peruanos han tenido tuberculosis alguna vez. 70%. O sea, si yo, ¿cómo demuestro que han tenido tuberculosis ustedes? La infección, ¿ah? ¿Cómo de acuerdo? Porque una cosa es la enfermedad, tuberculosis, y la otra es la infección por Mycobacterium tuberculosis. ¿Citoscopía? La prueba de Una prueba de... la tuberculina. Muy bien, la prueba de Ajá. PPD, tuberculina. Si yo le hago PPD a todos ustedes, ¿qué debe salir? El diámetro de la papa ¿Qué debe salir? debe ser menor, creo que Menor de 10 milímetros. 10 milímetros. Negativo. ¿Qué quiere decir eso? Que sus cuerpos no han tenido contacto con el Mycobacterium. Entonces están virgencitos. ¿Eso es bueno para ustedes como personal de salud? Usted va a ser médico, muchachos. Ya después. No, porque quiere decir que ustedes están susceptibles. Cuando mañana vamos. Deberían tener inmunidad, pues, ¿no? Deberían tener inmunidad. Pero la mayoría de nosotros cuando ingresamos a la universidad y vamos al hospital no tenemos. Cuando yo era cachimbo y en la clínica en esa época hacía TPD todos los años, cuando yo ingresé tenía 0, segundo año tenía 0, tercer año tenía 0, cuarto año ya tenía 15, para el internado tenía 30. Y para el residentado me hicieron y ya se necrosó mi pápula. Nunca hice tuberculosis, pero ya tenía anticuerpos, ¿no? Por la exposición. Más aún, soy siendo infectólogo, peor todavía. Pura TB todos los días. Pero nunca desarrollé enfermedad clínica. Entonces, eso se llama infección latente. O sea, del 70% que dice la epidemiología hemos tenido infección, solamente el 5% son los que desarrollan enfermedad clínica. O sea, tuberculosis como enfermedad. El otro 95% se infecta como nosotros, pero no desarrolla la enfermedad. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué algunos sí y otros no? Sistema ¿De inmunológico. qué depende? Por el sistema inmunológico, ¿no? El sistema inmune. Pues, ¿quién controla la tuberculosis? ¿La inmunidad innata, celular o molar? La humoral. No, la celular. La celular. O sea, depende de su CD4. ¿Quiénes tienen CD4 bajo? Menos de 200. Los con VIH en estadio SIDA, no todos con VIH, en estadio SIDA. Entonces, ellos tienen más riesgo de desarrollar tuberculosis. Entonces, sí, la tuberculosis es la principal infección que pasa con VIH. Pero otros pacientes que hacen inmunosupresión celular, como los diabéticos, los pacientes con corticoides, los desnutridos, pueden desarrollar tuberculosis. Y son la que mayoría desarrollan tuberculosis, ¿no? El 5% de pacientes que desarrollan tuberculosis son desnutridos, son diabéticos. Ya se ha determinado que la mayoría de tuberculosis o son diabéticos o tienen VIH. Por eso que según norma técnica, todo paciente con tuberculosis se tiene que descartar diabetes y se tiene que descartar infección por VIH, ¿no? A todos. Pero hay otro grupo, como ustedes, que son alumnos de medicina en una universidad pública, que no se alimentan bien, que prefieren comprar su chela en vez de comprar su almuerzo, pueden juntar con sus zapatillas en vez de comprar su almuerzo, El delegado. y que almuerzan fruguitos con galletas nada más, ¿no? O plátano, Comedor. plátano con bizcocho, con agua del maíz de San Fernando. Eso no es almuerzo, muchachos. Entonces, ¿cuántos son ustedes de promoción?
205. Mi promo era 280. ¿Cuánto? 280. Más caídas y paracaídas éramos 320. ¿Cuánto? ¿120 cobras? 320. Fuimos a la ampliación de Fujimori a propósito de Fujimori en el año 99 para que voten por él en su segunda reelección, aumentó las plazas de todas las universidades y mi promoción fue esa. En el año 99 aumentaron de 240 a 300 plazas. Fue la ampliación de Fujimori. Muchos le den gracias por eso a Fujimori, o sea, que haya ingresado a medicina. No hubiera ingresado. Y eso solo ocurrió en el 99, porque el año 2000 las vacantes bajaron a lo normal, que era 180. Igualito nos pasó con Yeri. Historia de la medicina. Yeri. Entonces, cuando yo fui en quinto año, creo que fui parte de la junta directiva, delegado de Progreso Social, porque yo no sabía que a veces ustedes como alumnos se dan cuenta que pasa en su promoción, pero sucede. Entonces yo tenía a cargo de las becas que el SEM daba en su comedor, no sé si ahora dará eso, pero el SEM tenía un comedor en el segundo piso y el SEM daba becas a las promociones porque es parte para el servicio, ¿no? de los estudiantes. Nos daba creo que 30 becas de almuerzo por eso y yo como delegado tenía que distribuirlas en la promoción, pues no a mis amigos, sino a los que correspondían. Y ahí pues recién recibí las estadísticas de mi promoción. Un montón de gente que conocía tenía tuberculosis, ¿no? Bastante gente que conocía, que yo los veía todos los días en las clases, no sabía que tenían tuberculosis. Y justamente a ellos se les prefería la beca porque no almorzaban. Porque por algún motivo económico bien lejos, no tenían dinero, lo que sea, venían a clases pero no almorzaban, no comían. Muchos de ellos no comían porque no querían comer, pues, ¿no? Sobre todo la mayoría de chicas que no comían y desarrollaban tuberculosis estando en la universidad, ¿no? Obviamente no faltaban, seguían yendo a clases porque preferían estudiar, pero seguían tosiendo, seguían contaminando en los ambientes, porque la mayoría de sus clases se reciben en Paraninfos, en las aulas de los hospitales o en San Fernando y son ambientes cerrados. De hecho que la tuberculosis es menor de 5 micras. Tosen y suspenden el aire, no es que ponte a 2 metros y no, igualito. Yo estoy tosiendo acá y le llego al que está allá, ¿no? Entonces ese es un problema. La mala alimentación que los alumnos en el servicio. Bueno, en general. Ahora imagino que ustedes, si los tiempos han cambiado, tienen más dinero que los de antes. Y almorzarán mejor. Pero eso es un problema, ¿no? La alimentación. Entonces ahí no había que tener alumnos con VIH, alumnos diabéticos, no, eran alumnos desnutridos. Y el grueso de la población, cuando ustedes ya les toca rotar en centro de salud y vayan a los cerros a buscar muestras de tuberculosis, toda esa gente son gente pobre. Pobre en el sentido económico, no tiene que llegar a colectiva. En un solo cuarto viven 12, 10 personas, ¿no? Todos, su sala es dormitorio, su sala es comedor, su sala es cocina, todo es en un solo ambiente. En la noche quitan todo y duermen en el suelo todos juntos, ¿no? 12, 10 personas, papá, mamá, hijo, todos duermen ahí juntos, ¿no? Hacinados, ¿no? Y comen solamente 1 o 2 veces al día, ¿no? Y lo que comen es pan con mamita manzanilla o que ponen arroz con huevo, si es que hay huevo, ¿no? No comen proteínas, no comen carne, ¿no? Y están desnutridos y hacinados y eso hace que la tuberculosis se convierta en focos periféricos, ¿no? Por ejemplo, el cerro San Cosme, ¿no? El cerro que tose, dice, ¿no? Porque todo ese cerro está lleno de tuberculosis, históricamente, hasta ahora, ¿no? Le llaman por eso el cerro que tose, ¿no? Porque todo es tuberculosis. Y así ustedes van a encontrar que en cada zona está asociado entonces a la pobreza. Bueno, la pobreza no tanto por económica, sino por desnutrición, ¿no? Entonces los desnutridos son el principal foco de tuberculosis. Luego vienen los diabéticos, porque la glucosa alta inmunosuprime de tipo celular, y los pacientes con VIH en estadio SIDA que también hacen tuberculosis, ¿no? Son las 3 poblaciones más afectadas, ¿no? En general, desnutrición, diabetes y VIH. El diagnóstico es sencillo. ¿Cuáles son los síntomas de un paciente con tuberculosis? Son 5. ¿Cuáles son? Tos seca, ¿no? Tos seca, flema verde por 3 semanas. ¿Cuáles son? Son 5. Bueno, son 5 parámetros y dentro de los parámetros tenemos el parámetro clínico, o sea, los síntomas es 1. ¿Qué más? El parámetro microbiológico de diagnóstico, vamos a ver hoy día. Parámetro radiológico, o sea, imágenes. El parámetro epidemiológico, contactos. Y el parámetro inmunológico, inmunidad. Empecemos con lo que ya hemos conversado, el parámetro inmunológico. Básicamente es si tienen algún grado de inmunosupresión y qué tipo de inmunosupresión es. Ya les he dicho, cuando ustedes hablan de inmunocomprometido, inmunosuprimido, no todos son iguales. Un paciente diabético, un paciente cirrótico, un paciente con VIH estadio SIDA, un desnutrido, un paciente con cáncer,
Todos son inmunocomprometidos, pero no todos tienen la misma línea de inmunosupresión. Hay inmunosupresión celular, humoral e innata, ¿no? Entonces, quien tenga más de una de ellas disminuida es que tiene cierta predisposición a cierto tipo de gérmenes o bichos, ¿no? Por eso Cándida es un ejemplo clásico, les digo, ¿no? La Cándida para VIH, SIDA es Cándida de superficies, pero la Cándida para un neutropénico es una Cándida invasiva, ¿no? Tiene doble mecanismo de control. Y muchos bichos tienen ese doble mecanismo. Entonces es el factor inmunológico. El factor epidemiológico es los contactos. Ya les dije, si todos en la casa duermen los 10 juntos en una sola habitación y uno de ellos tiene tuberculosis, lo más probable es que los otros 9 también tengan tuberculosis, ¿no? Entonces por eso cuando el centro de salud detecta a uno, ¿qué hace? Testea a toda la casa, porque por ahí ven a chapar 2 o 3 más, ¿no? Ese es el factor biológico, contacto TB, ¿no? O sea, en contacto TB positivo. ¿Tuviste TB? Sí. ¿Quién tuvo TB? Mi mamá, mi hermana, mi hermano, ¿no? Y eso también se ve que hay cierta predisposición genética. Hay familias donde todos los hombres tienen tuberculosis y todos los hombres mueren, y solo las mujeres viven. Como al revés, en familias donde todas las mujeres tienen tuberculosis y todos han muerto, la abuela, la mamá, la hija, la hermana, la tía, y todos los varones están vivos, ¿no? Hay algunos polimorfismos familiares que predisponen a tuberculosis, tanto para MDR como para formas muy severas, ¿no? No son raras, pero ya con la frecuencia hemos visto eso, se ve eso, ¿no? Y el otro es el parámetro radiológico, o sea, la placa de pulmón es la tomografía. Ya dijimos que la tuberculosis es una bacteria aeróbica. Nuestros pulmones son oxigenados, por eso es como una esponja. ¿Dónde hay más oxígeno? ¿En la parte de arriba o en la parte de abajo? ¿Dónde hay más aire? ¿En la parte de arriba o en la parte de abajo? De arriba. En la parte de arriba, muchachos. Ustedes tienen aire encerrado, ¿dónde va el aire con gravedad? Hacia arriba, muchachos. Jalados en física. No, el granuloma es ¿cómo puedo decirles? El fundamento de la tuberculosis en cuanto a síntomas o en base de inmunidad. Pero el granuloma está formado ¿por qué? Por el sistema inmune dirigido por el CD4. Van a formar las células multinucleadas de tipo Langhans, que son las que forman el granuloma. Si un paciente comprometido, VIH, estadio SIDA, un paciente que tiene incluso celular, no tiene CD4, entonces ese granuloma no se va a formar adecuadamente y no va a poder encapsular la micobacteria. Casi la micobacteria escapa. Y eso explica... No, son microscópicos. Y eso explica por qué los pacientes con VIH, estadio SIDA o los muy comprometidos hacen formas extrapulmonares. ¿Por qué? Porque el granuloma lo que hace es que lo mantenga en la forma pulmonar, ¿no? El granuloma. Pero cuando no hay granuloma, la micobacteria escapa. Y al escapar hace formas extrapulmonares. Esa es la explicación, ¿no? Lo que es un granuloma. Pero eso no tiene nada que ver con la radiología. Entonces lo que vamos a observar en la radiología son manchas o radiopacidades en la parte superior, apical, derecha o izquierda, los pulmones, ¿no? Más en la derecha. Si en la placa no se ve, pues vamos a tomar una tomografía. Igual las lesiones deben ser apicales, clásicamente, pero no todas, ¿no? Hay pacientes que tienen lesiones pulmonares intermedias o bajas, dependiente. Pero usualmente suele ser mayoritariamente apicales, ¿no? En la radiología. Y en la microbiología, pues vamos a ver después. Ahora pasamos a la clínica. ¿Cuáles son los 5 síntomas de tuberculosis? Tos seca. Tos. Básicamente es tos. Flema verde. Puede ser con flema verde, flema amarilla, flema negra, flema transparente, la que te guste. Con flema, sin flema, tos nada más. O sea, no hay tos con seca, tos con flema, no, tos nada más. El que tose, algunos botan flema, pero tos es el principal síntoma. Tos. ¿Cuánto tiempo? 2 semanas. Más de 2 semanas, más de 15 días. Eso es el tipo. Un examen, ¿eh? Si ponen tos con flema, mala. Es tos más de 15 días. Completo. Tos más de 15 días. Ese es el síntoma principal. Todas las campañas de testeo van a ese síntoma. Quien tiene tos más de 15 días tiene que ser testeado para tuberculosis. Que tenga flema, que no tenga flema, que sea verde, amarillo, blanco, rosado, amarillo, verde, lo que sea, es tos más de 15 días es lo principal. ¿Qué más? Baja saturación. No.
¿Qué más tiene la persona con tuberculosis? No. Sudor nocturno. Sudoración nocturna, muy bien. Y si suda nocturna es porque tiene que. ¿Por qué suda por la noche? Calor. Tiene calor, ya. ¿Pero qué es el calor? ¿Qué es el calor? Infección. Respuesta. ¿Por qué tienes calor? Respuesta inmunológica, ¿no? Porque tienes fiebre, ve, muchacho. Cabezas de fiebre, ve, muchacho. Todo más de 15 días, fiebre y sudoración nocturna. El paciente típicamente que al día está cachete, está tranquilazo, va a su clase, estudia, da examen, todo. Y a partir de las 6 de la tarde empieza a sudar, se da escalofríos, y a la noche suda, se cambia el polo 1, 2, 3 veces, porque moja tanto que se cambia, y otro se pone, y otra vez se cambia, otro se pone. Ustedes tienen que preguntar, porque un error es ¿tiene fiebre? No, no tengo fiebre, porque el paciente no interpreta esa sudoración como tiene fiebre, él parece, no es fiebre. Si tú le preguntas, ¿pero usted suda por la noche? Sí, a veces, ¿le cambias el polo otras veces? Sí, me cambia el polo otra vez, ya, eso es. Lamentablemente el nivel instructivo, educativo de nuestra población es muy bajo. Tú le vas a preguntar, ni te entiende lo que preguntas, tú tienes que preguntarle en su idioma. El señor, ¿suda por la noche? Sí. ¿Se cambia el polo varias veces? Sí. ¿Cuántos polos? Sí, me tengo que cambiar. No sé si tengo fiebre, no, estoy caliente. Esa palabra sensación térmica existe por eso. Por ejemplo, no dice tengo fiebre. Porque si es sin fiebre, tiene que ser con un termómetro, tiene que haber medio más de 38. Mucha gente no tiene ni termómetro, ¿no? Entonces, sudoración nocturna, profusa, dice, ¿no? Porque suda bastante usualmente. Fiebre, vespertinas a partir de las 6 de la tarde y todos más de 15 días. Son los 3 más importantes. ¿Cuál es el cuarto? Pérdida de peso, muy bien, es el quinto. El cuarto es antes de eso. ¿Por qué bajas de peso? Por hambre, porque no como. ¿Por hambre? ¿Por hambre de peso? Falta de apetito. Porque no comes, pues. Porque tienes falta de apetito. Hiporexia. Entonces, todos más de 15 días. Fiebre vespertina, sudoración nocturna profusa, hiporexia y pérdida de peso. Su paciente, ustedes, su promo, miren a todos quién tose, miren quién suda por la noche, miren quién no come y encima no tiene hambre, porque no tiene hambre. Y comienza a bajar de peso. No que va al gimnasio, hace dieta, no, está enfermo. ¿Ya? Es los 5 signos de la tuberculosis. ¿Cómo? No sé si estás escuchando esto, Sharon, pero eres tú. Sí. La astenia es producto de esos 5 síntomas, ¿no? Tiene fiebre, suda, no come, baja de peso, es asténico. Claro. Pero no todos son asténicos, hay que tener en cuenta, ¿no? Hay gente que así, toda raquítica, sigue trabajando. Ese es el detalle. Entonces son los 5 síntomas. Esa es la parte clínica, dijimos, ¿ah? No olviden la parte inmunológica, la parte epidemiológica, la parte radiológica y la parte microbiológica. Ese paciente lo hemos identificado y decimos, ¿qué hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Tiene toma de 15 días, tiene sudoración nocturna profusa, tiene fiebre vespertina, no come y baja de peso. Viene a la posta, ustedes lo ven, empezamos tuberculosis, ¿no? Y tiene su placa y tiene su mancha arriba. ¿Ya? Contacto TB, su hermana, su papá, todos tienen TB, ¿no? Ya, entonces, ¿cómo confirman que es tuberculosis? Creo que se pide con el examen también, creo, ¿no? El teórico vino. Primero es una vaciloscopía. ¿Qué van a buscar? BK no, VAR positivo. Entonces pide una muestra de esputo. ¿Cuántos esputos van a pedir? ¿Hasta cuántos van a pedir? Mínimo 3. Mínimo 3. Mínimo 3. 3 es el fondo de tu corazón. Mínimo 2. Máximo 3. 3. Porque se ha visto que hasta 2 BKs la sensibilidad es 86% por ahí. Pedirle un tercero aumenta a 88, 90. Pedirle 4, 5, 6 no aumenta más del 90%. O sea, es gasto de dinero. Puedes gastar frasquito, vas a gastar que el paciente venga, vas a gastar colorante, vas a gastar personal que va a procesar la muestra. No es costo efectivo. 2 o 3 muestras. Tú que pides muestra de esputo, ¿no? ¿Qué hacemos? La corrección de Sim-Nielsen, que la hace el laboratorista, y ahí vienen los campos, ¿no? Va a mirar el campo y se observa de 1 a 9 en 100 campos, eso es
Una cruz. No, pausi, vacilar. Otra vez me perdí. Sí. Ya te encontrarás con Marco, te encontrarás. Chamaco. De 1 en 100 campos, o sea, el laboratorista, acá tiene su cuadrito, ¿no? Va a mirar, enfoca y 1, 2, 3, así hasta llegar a 100. Pues va marcando. Acá hay 1, 0, 0, 0, 0, 0. Si llega a los 100 y en los 100 solo llega a 1, 9. Eso es pausi vacilar. O sea, no llegó ni siquiera a una cruz. ¿Cómo lo va a reportar? 8 bar en 100 campos. 5 bar en 100 campos. Un paciente con los síntomas que hemos dicho, esa es tuberculosis. Confirmado. Estoy observando el Mycobacterium Esto es en el una cruz, dice. Sí, no tiene cruz. Es pausa y vacilar. Así se llama. De 1 a 9. Sin cruz, no tiene cruz. Porque una cruz viene ahí. ¿Qué es una cruz? ¿De qué le sigue? Pues de 10 a 99 bar en 100 campos. Se puede saber 1, 2, 0, 0, 0, 5, 1, 1, 2, 0, 0. Y en total en los 100 tiene que estar entre 10 y 99. Encontré 25, encontré 70, encontré 12, encontré 98, encontré 88. Y en los 100 campos, eso es una cruz. Pero ya no hay más campos, ya. Dos cruces y tres cruces. Dos cruces ya es, miren ustedes, es el número de campos, ya no es 100 campos. Es lo mismo, pero en menos campos. O sea, en el primero hay 10, en el segundo hay 2, en el segundo hay 5, en todos hay. Ya no vayan a los 100, pues. Yo doy 50 y todos tienen llenos, y ahí nomás son dos cruces. Sí, estoy llegando a 20 campos y en todos los campos hay más de 10, ya esos 3 cruces ya, pues. Entonces ya no va a llegar a los 100. Si se dan cuenta, el 2 y el 3 ya no llega a 100 campos, porque la cantidad de bichos es tanta que ya no necesito llegar a 100 campos. ¿Para qué? Pueden sumar más. Solamente es vacilos en 50 y en 100. Pero en ambos es más de, bueno, en total es, ¿no? Porque por campo es más de 10 igual. Entonces, doctor, se refiere a contar los números de vacilos En los campos, seguidos. porque en el caso de una cruz sería intercalado. Ahí sí tengo que contar los 100, y entre los 100 he encontrado 10 a 99. Pero, y si yo cuento los 100 y me sale 98, pues significa que la mayoría está ahí. Sí, pero no llega la cantidad de 2 cruces. Porque en 2 cruces, 50 campos, acá en el primero tú has tenido que leer los 100. ¿Por qué? Porque has tenido campos en que no hay nada. 0, 0, 0, sigo leyendo, 0, sigo leyendo, 0, 0. En cambio, en los 2 y 3 cruces, los primeros campos están todos llenos. Por ahí uno vacío y ya. Por eso que el 3 cruces solo te pide 20 campos, porque si en todos ves más de 10, ya, ¿para qué? Ya con 10 nomás ya es 3 cruces, ya. ¿Para qué? Para que se considere que hay un campo lleno tiene que tener más de 10. Más de 10 por campo. Eso es para que se considere un Esos campo. son por campo, sí. Si es que fuera, digamos, 9 o 8, 7, no se considera que está lleno. Sí. En los otros ya son por campo. Acá dice 99 bar en todo contenido, pero acá ya es de 1 a 9 en campo. Ya no es por campo. Y en 50 campos, este tiene más de 10 por campo y en 50 campos. La idea es que las cruces nos dan la cantidad de micobacterias. Cuanto más cruces tiene, ese paciente es más bacilífero y es más contagioso o no. Sí. Sí, porque cuanto más habla, más tose, más se ríe, más grita, más bacterias va a botar. No es igual que él tenga 3 cruces y él tenga igualito cruces y él tenga pausa y vacilar. ¿Quién contagia más? ¿Él o él? Él, pues él es más contagioso, más infectivo. Entonces a él, bueno, a los dos van su mascarilla, ¿no? Pero aquí no voy a aislar con más razón. A él. Esa es la idea, porque tiene también un efecto no solamente diagnóstico, sino también de actuación epidemiológica. Hay que cortar la transmisión, hay que aislar al paciente. Sí, ya tenía uno.
Una vez que ya tenemos la filosofía positivo, bar positivo, ¿acabó todo ahí? No. Tengo diagnóstico, es cierto. El paciente va a pasar tratamiento ese mismo día, va a tratamiento. ¿Qué hago? ¿Qué hago en la parte microbiológica? ¿Qué más hago? Me pregunta examen, ¿ah? Cultivo, ¿no? Confirmar ese diagnóstico. Si es cierto, el bar positivo es Mycobacterium para mí con esos síntomas. ¿Hay otras bacterias bar positivas o no? Sí. ¿Cuáles? Nocardias a la cabeza y Rhodococcus. Pero esas bacterias son rarísimas. Prácticamente un bar positivo es tuberculosis. Pero debo confirmarlo. Para confirmarlo tengo dos tipos de pruebas. Ya cuando hablamos de cultivos les hablé por qué hasta ahora hacemos cultivos. ¿Cuáles pruebas tenemos para confirmar? En la parte microbiológica estamos, ¿ah? ¿Cómo confirmamos tuberculosis? El GenExpert o GenExpert, una prueba molecular, porque hay GenExpert, hay ¿cómo se llama esto? LAMP, ¿no? Otras técnicas de PCR, son varias del PCR al final. PCR, una prueba molecular, ¿no? La prueba molecular me da el final diagnóstico rápidamente, pero ¿qué no me da la prueba molecular? Y sí me va a dar un cultivo. Les expliqué a ustedes por qué hacemos cultivos todavía, por qué no se ha dejado los cultivos. La resistencia, la sensibilidad a antibióticos, me va a dar antibiograma. Hasta hoy día las pruebas moleculares no me dan sensibilidad. El día que el PCR me dé sensibilidad, acabó los cultivos. No se va a usar cultivos para más, porque para que esos cultivos si ya tengo una PCR que me da rápidamente el diagnóstico y la sensibilidad. Mientras el PCR, las pruebas moleculares no lleguen a ese nivel de respuesta, de darle sensibilidad, todavía se utilizan los cultivos. Entonces, ¿qué hago? Este es punto positivo, 3 cruces, lo mando a prueba molecular para confirmar. Un GenExpert positivo me dirá es Mycobacterium tuberculosis, nombre y apellido. Porque el bar, ustedes dicen bar positivo, pero uno puede decir Mycobacterium tuberculosis, porque por coloración no se diagnostica la gen ni la especie. Entonces el PCR sí me va a decir Mycobacterium tuberculosis identificado. Punto. Por otra parte, esa misma muestra de 3 cruces yo la voy a enviar a cultivo. Los cultivos son de 2 tipos para tuberculosis, porque la tuberculosbacteria es un crecimiento lento. En el medio, lo que hemos conversado hace rato, solo aplica para el medio sólido. Las micobacterias crecen rápido en medios líquidos. ¿Cuál es el medio líquido que utilizamos en el Perú? El MODS, M-O-D-S. El MODS es un medio líquido. Las micobacterias en líquido crecen rápido. En 2 semanas ya observamos, ¿qué observamos en el medio? ¿Qué vamos a observar? ¿Cómo sé que ha crecido? Turbidez. 2 semanas sin turbidez, positivo. Pues. ¿Qué más? 1 para confirmar. Segundo, yo puedo agregar en los tubos el antimicrobiano. Y si crece, será resistente. Pues voy a ver turbidez en el tubo de isoniazida, turbidez en el tubo de rifampicina, turbidez en el tubo de tabutol, turbidez en el tubo de piracinamida. Es resistente. Multidrogo. Entonces, resistente. Si todo está limpio, transparente, es sensible. ¿En cuánto tiempo lo obtuve? 2 semanas. 2 semanas. Mucho más rápido. ¿Por qué? Porque este señor va a crecer en 2 meses. ¿No? Entonces, esa es la idea. El diagnóstico va así. Una baciloscopía positiva va a una prueba molecular para confirmar el diagnóstico. Un GenExpert, un PCR. Va a un cultivo líquido como MODS para tener sensibilidad en 2 semanas y va a un medio sólido porque no todos los antibióticos se pueden utilizar en MODS. Vamos para cultivo de primera y segunda línea, es su compañero. Puede haber MDR. ¿Cómo definen MDR? Multidrogo resistente. Ya, pero ¿cómo dicen multidrogo resistente? Bueno, ahí quizá más complicado porque ahí requiere que ustedes sepan fármacos y todavía no saben nada de fármacos. Pero la tuberculosis, les cuento, tiene 2 tipos, bueno, un esquema nada más, el esquema básico, que es en base a 4 fármacos. Isoniazida, rifampicina como anillo principal y etambutol y piracinamida como accesorios. Si la Mycobacteria es resistente a rifampicina e isoniazida, se dice que es MDR. ¿Por qué? Porque está siendo resistente al anillo principal o al grupo principal. Porque esos 2 antibióticos va a recibir los 6 meses, ¿no?
Y los otros 2 solo va a recibir por 2 meses, nada más. Los 2, ¿por qué? Porque solamente reducimos la cantidad de micobacterias y luego dejamos los otros 2 para que actúen en forma intracelular, porque la tuberculosis es una bacteria intracelular. ¿Esa persona se va a volver estéril? No. Va a quedar micobacteria siempre en su microorganismo en cantidades mínimas. ¿Y de qué va a depender? De su sistema inmune, que lo mantenga bajo cuidado, ¿no? Si su sistema inmune se baja, se desnutre, hace sida, o se vuelve diabético, o recibe quimioterapia, esa inmunidad se pierde y la micobacteria otra vez se replica y sucede una recaída. Ya no es una reinfección, que también puede suceder, pero es difícil saberlo, ¿no? Lo más común es una recaída. Ese es MDR. Y el tratamiento para MDR está basado en otros antibióticos, básicamente quinolonas y aminoglicosinas. Si la bacteria se vuelve resistente a esos 2, se llama XDR, extremadamente resistente. Y hay una TDR que es toda resistente o difícil de tratar, ¿no? Donde no hay ninguno de los 4. Tenemos un chanchito nomás, ¿no? TDR. Uno dicen difícil de tratar, otros lo dicen todo resistente, que se llama TDR. Eso es después del XDR. Después del XDR. Ese paciente no tiene Doctor, tratamiento. ¿luego es sólido o semisólido? Es sólido. Está en un tubo, pero es sólido, ¿ya? Acá por algún motivo no lo ponemos en placa. Ahora aquí ha crecido. Observa, ¿hay crecimiento o no hay? Cero. Puntitos, sí, puntitos. Vengo una carita blanca, me creció un montón, creció. Positivo. Genera como... Entonces, paciente con síntomas, paciente baciloscopía positiva, empezó el tratamiento, no voy a esperar al cultivo. En 2 semanas viene su MODS positivo o su PCR o su cultivo que está corriendo, ¿no? Luego el tratamiento completa por 6 meses y ahí acabó la historia. Rifampicina. ¿Sí, no? ¿Qué? Rifampicina. Oficina, isoniazida. Rifampicina. Ah, se da rifa. Otro esquema, ¿no? Dejo eso. Hasta ahí estamos utilizando solamente No entendí. Pero sí menciona 4 fármacos. acá esto es lo que ustedes tienen que hacer. No va a hacer eso, no va a contar síntomas. ¿Por qué no? Sepan nomás para que sigan. Sí, ya hicieron científicos, señor. ¿Por qué no hacen eso? Ahora no trae material. ¿No? En teoría, en teoría. ¿Lo de Inés? No trae láminas. Ah, sí, acá hay láminas. Acá hay 3. Hay para que ustedes vean, pero no para que ustedes preparen. Pero podemos preparar encima. Dos cruces. Y este es de 3 cruces. No, positivo, no. Ya viene ya hecho ya porque demora mucho. Ya, a ver, hay 2 microcopios nada más. Igual es sin Yo recomiendo que hay que mirar el Claro. 3 cruces para que vean rápido nada más. El examen no lo van a contar ustedes. Y lo demás. Y ustedes tampoco van a contar cuando tengan su super salud. Así que, ¿Ah, no? El técnico. ¿Contar con qué? A ver, yo. Tienen ustedes aquí. Misterio. ¿Este medio cómo se llama? ¿Cómo se llama este medio? No. Es el SIM, ¿no? Han hecho el jueves, ustedes esto. Sí. No, Ah, ya, tampoco. Ni a menos. ¿Sabodao? Es para ver la movilidad. El indoor. No, no, no. SIM, SIM. No, no es sin ¿Cómo se llama? Se llama SLU. Es un medio que tiene solo fondo, igual que el SIM. Y me sirve para ver movilidad. La listeria dijimos que tiene una movilidad temperatura dependiente. A temperatura ambiental es móvil y a temperatura corporal inmóvil. Pero a temperatura ambiente tiene una forma característica que te da una forma de sombría. Miren ustedes. ¿Ven la punzada y ven la parte superior cerca de la superficie? Hay una
más sombría. Ahí está la cámara. Davidcito, tu celular no me deja ver. Pero no se ve tampoco bien. Ah, aquí tiene la sombrilla. Un palito y en la parte de arriba está como una copa, ¿sí, no? Sí. Esa es la sombrilla. Tengo preguntas del examen fácil, una más, un regalo más. Siempre bien. ¿Qué medio es? No, pero sí, ¿no? Mueren, ¿no? SLU. ¿Qué están observando? Movilidad, temperatura dependiente o sombrilla, ¿no? ¿Qué bacteria es? ¿Listeria qué? Nombre y apellido. Monocitógenes. Tiene que ser género y especie, si no, no vale, ¿eh? Doctor, pero si es sacarosa la cosa, ¿cómo veo movilidad? Es el SLU que... Porque, por ejemplo, cuando me decían para ver la movilidad en el SIM, nombre decía figura y todo movilidad. O sea, en esta prueba, en este tubo, con esa compañera, es para ver también metabolismo de urea y también de azúcar, sacarosa y lactosa. Pero como tiene fondo, se ve también la movilidad. En realidad, por eso ustedes, para ver movilidad, no hemos utilizado SLU, hemos utilizado SIM. Porque SIM me da esa información, pero ¿qué tiene el SIM? Que tiene el anillo rojo y tiene el fondo negro, por eso lo opaca. Incluso pues, para esas bacterias preferimos utilizar el SLU. Pero también se podría ver en un SIM, porque es muy parecido, ¿no? Esa es la idea. Un medio que tenga un medio semisólido diferencial que tenga fondo nada más, para ver la sombrilla. ¿Podría ser un SIM? Sí, pero esto es un SLU, ¿ya? Sí, recién echaron las gotitas del Lindol. Sí, El reactivo de Kovac. el Kovac para el Lindol. Sí, acá no. Ya, solamente. Después por un examen, siempre viene fácil. Y tienen 2 puntos. Es un... En realidad siempre viene, y 2 puntos más, tienen que echar 4 tienen. Sorry, dos. Es un medio semisólido. ¿Cuáles son los componentes diferencial con del? Ahí subían son los componentes del micobacterio, del medio, perdón. El medio se llama Lobos-Jensen, tiene bastantes componentes nutricionales y verde malaquita y huevo. Lo principal es que tiene base huevo entero, o sea, clara y yema, y verde malaquita como colorante. Además de inhibidores, ¿no? Antibióticos y antimicóticos. ¿Por qué? Porque es una muestra polimicrobiana. Tenemos que inhibir a las bacterias de esa muestra. ¿Ya lista? De nuevo.